Buenos días. Pues esto. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: "De la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, porque no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Señor, te damos las gracias en esta mañana por esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Dios mío, danos sabiduría y entendimiento para poder expresarlo, Señor, para poder transmitir ese deseo, ese anhelo que tenemos, Señor, de poder bajar a ese valle, Señor, donde están esos huesos muertos, Dios mío, Señor, y a través tuya, Señor, poder darles vida, Dios mío. Señor, gracias por este día, por este momento, Señor, por tu palabra, Dios mío, Señor, y ayúdanos a que esto sea de crecimiento para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntense, mis hermanos. Bueno, estamos predicando en estos días sobre el tema del evangelismo, porque Dios puso en el corazón de esta iglesia pues el deseo de evangelizar, de salir y hablar a las personas. El martes pasado hablamos sobre la meta que tenemos, ¿no? Sobre el llamado que tenemos, ¿no? Y hoy vamos a hablar también pues algo referente a esto. Y este texto que hemos leído, para entenderlo un poco más, yo he buscado un poco, para comprenderlo mejor, he intentado buscar en el contexto histórico, ¿no? En la historia de cuando Ezequiel escribió esto, ¿no? Y esto es en el año, normalmente ocurrió en el año 609 a.C., cuando muere el rey Josías y con él termina el esplendor de Israel, del reino de Judá, ¿no? A partir de ese acontecimiento, el pueblo de Israel pierde la independencia plena y el país se ve abocado en un momento de gran crisis. Tanto Egipto como Babilonia, que fueron los que invadieron a Israel, imponen sus gravosos impuestos, ¿no? Y las injusticias se propagan, fomentados por el gobierno del momento, ¿no? Por los babilónicos y por Egipto. El rey Joaquín, que subió al trono ese mismo año, se sometió primero a Babilonia, pero luego, primero se sometió al gobierno tirano que había
invadido Israel, pero dice que luego dejó de pagar el tributo que le pedían y eso provocó el primer asedio a Jerusalén y la deportación de un importante grupo de judíos en el año 597. Parece ser que entre ellos estaba el profeta Ezequiel, siendo aún muy joven. Tras este hecho acontecen grandes conflictos, intrigas políticas, asaltos, violencia, ¿no? La situación religiosa era irregular, ¿no? Y finalmente, en un nuevo asedio a Jerusalén, son incendiados el templo, el palacio real y las casas, ¿no? Los babilónicos saquean los tesoros, derriban las murallas y deportan a un nuevo grupo de judíos. Las instituciones más significativas y que hasta ahora, en ese momento, habían sostenido al pueblo judío, desaparecen bajo el poder opresor. Israel ha perdido todo. Ha perdido la tierra prometida, ha perdido la ciudad santa, ha perdido el templo, ha perdido la independencia, ¿no? Ni siquiera le queda la seguridad del retorno, ¿no? De ser otra vez el pueblo elegido por Dios, ¿no? Y en medio de esta realidad, ¿qué pasó? Pues que se alzaron voces, como la del profeta Ezequiel, que anunciaban, pues eso, una catástrofe, la catástrofe que se estaba pasando, pero también la esperanza de la restauración de ese pueblo. El llamamiento de Ezequiel ocurrió en un momento de dolor y de crisis nacional, como hemos leído, ¿no? Fijaros por donde estaban pasando el pueblo, ¿no? Dios le dio una visión de lo que estaba pasando en ese pueblo, ¿no? En un instante de desolación y desesperación, ¿no? La voz de Dios le vino en una hora difícil y complicada a este profeta, ¿no? Que además, aparte de él, que vivía en el exilio también, deportado, ¿no? Y angustiado tenía que estar, ¿no? Pues estaba en un campo de refugiados, fijaros la situación que está, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que allí llegó Dios. ¡Aleluya! Donde se respiraba la preocupación, donde había inseguridad, donde reinaba la angustia, donde vivía la desesperación, donde imperaba la derrota, allí apareció Dios. Ahora Dios ha sacado al profeta de su despacho, de su iglesia, de esas 4 paredes cómodas que nos sentimos muchas veces los cristianos, le ha sacado allí y le ha trasladado a un lugar confuso, a un valle oscuro, lleno de huesos muertos. No es un valle lleno de flores, no, ni hay parques ni edificaciones modernas, sino un valle maloliente, descompuesto, desorganizado y lo más importante, sin vida. Sin vida, ¿no? Y al predicador, al profeta, se le ordena lanzar un mensaje a esa congregación. No hubo una alabanza previa que inspirara el mensaje que vendría, como hoy hemos tenido aquí. Gracias a Dios por esa alabanza, ¿verdad? No hubo una oración de intercesión para la prédica, como se ha llevado aquí, ¿no? No hubo un púlpito ni nada parecido como el que tenemos aquí, ¿verdad? No había micros como tenemos, ni había retransmisiones por redes sociales, ni nada parecido, nada de eso, ¿no? Y en aquel lugar maloliente, lleno de muerte, el profeta lanzó un mensaje diciendo: oíd, huesos secos. Ese era el mensaje que lanzó, ¿no? Amados hermanos, esos huesos secos pueden representar hoy en día la sociedad en la que vivimos. ¡Aleluya! Una sociedad tremendamente paralela a la que vivía el pueblo de Israel. Muy parecida. Actualmente, no solamente aquí en España, sino en el mundo, nos encontramos en constante preocupación debido a los diversos fenómenos sociales que están ocurriendo, como son la inseguridad, la violencia, la falta y disminución de empleos,
trabajos con pocas prestaciones o sin ellas, largas jornadas laborales, ¿sabes? No hay trabajo, no hay documentos y todo eso crea una inseguridad en nuestras vidas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que todos esos acontecimientos generan, ¿verdad?, realidades complejas que impactan de manera tanto directa como indirecta el bienestar social. Pero no solamente social, sino personal y familiar, de hombres y mujeres que no tienen esperanza, que no saben qué hacer, que no tienen ninguna mano que les ayude, ni tan siquiera que les aconseje, ¿verdad? Y no saben cómo afrontar esos graves problemas que hoy en día tiene la sociedad, porque los tienen. Nosotros, hermanos, somos unos privilegiados, aunque no los creamos. Aunque tengamos esos problemas que tenemos, pero somos privilegiados. Tenemos un Dios grande, un Dios vivo, un Dios real, que sana. Hemos visto testimonios de que de pronto esos que pensábamos que eran malos, resulta que no es nada. Y cosas de esas. Somos un privilegiados. Pero ¿qué de esas personas que se encuentran en el valle de los huesos secos? Esas personas que no tienen esperanza, esas personas que no saben lo que va a ser el día de mañana, que tan siquiera no saben si van a comer o no van a comer. ¿Qué son de esas personas, no? ¿Y nosotros qué hacemos? Ante esta situación social actual, nosotros como cristianos, como personas que amamos a Dios, que conocemos a Dios, como personas que hemos experimentado el amor y la misericordia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra parte en este problema? ¿Sabéis cuál es nuestra parte en este problema? Todos somos llamados a ir a ese valle. Todos. De alguna manera o de otra manera, todos somos llamados a ir a ese valle de los huesos secos. ¿Verdad? Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16 y versículo 15. Estén atentos. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. O sea que, como decían antes en una oración el pastor Juan José, hay gente que va a salir de viaje a sus países. Pues ya lo saben, prediquen, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, por todo el mundo, por Carabanchel, por Oporto, por todo el mundo. Todos hemos sido llamados a ir a ese valle. ¿Y sabéis qué vale ese valle? Esas plazas que hay por nuestros barrios, esos parques, ¿no? Esos barrios, esos hogares, los hospitales, las cárceles, ¿no? Esos son los valles donde tenemos que ir. Esos son los valles malolientes, esos valles sin vida. Y hablarles a esas personas, a esa sociedad que no tienen vida, ¿verdad? A esa sociedad que vive de espaldas a Dios. Eso es nuestra parte que tenemos que hacer. Ese es el trabajo que Dios nos mandó. Cada cristiano, cada creyente, somos responsables de ministrar en medio de ese valle de los huesos secos. Entonces veamos qué tenemos que hacer para que vivan esos huesos, porque el título, que no lo he dicho, es una pregunta. Y la pregunta es, ¿vivirán esos huesos? Entonces vamos a ver lo que tenemos que hacer para que esos huesos vivan, para que al final de esta predicación, de este sermón, podamos contestar a esa pregunta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir allí donde están los huesos muertos, porque los huesos muertos no pueden venir a la iglesia, están muertos, no pueden venir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir allí donde están los huesos muertos. Versículo 1 del capítulo 37 que hemos estado leyendo. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. O sea, lo primero que tenemos que hacer es ir allí donde están los huesos muertos,
porque los huesos muertos desafortunadamente no pueden venir. Entonces nosotros tenemos que ir a ellos, ¿verdad? El otro día nos metimos un poco con este tema, pero solamente así por encima. Yo les decía a los hermanos que no quería mucho porque me iba a quedar sin predicación para hoy. Entonces, hablábamos eso, ¿no? De que, bueno, cuando alguien llega a la iglesia que no conoce a Cristo, es porque hemos ido a ese valle donde están los huesos muertos y le hemos rescatado y le hemos traído a la iglesia. Pero es muy difícil, muy complicado. Entonces, tenemos que ir nosotros allí, ¿no? Y este primer versículo nos enseña dos cosas muy importantes. La primera, nos dice que Dios se fue al valle de los huesos secos, pero esta vez se llevó al profeta, se llevó allí al hermano. Allí le iba a mostrar no solo la condición de tales huesos, sino la necesidad de darles vida, que es lo importante, ¿no? Los huesos secos, como hemos dicho, no podían venir a la congregación, al menos que tengan vida. Y para que tengan vida hay que dársela, ¿no? Ustedes habrán leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo la iglesia primitiva, dónde salían a predicar, dónde predicaban. En esos valles de los huesos secos, donde había necesidad, ¿verdad? Eso es una enseñanza que aprendemos de esa iglesia primitiva como una iglesia no de gran enseñanza. ¿Dónde predicaba Jesús? ¡Aleluya! En las plazas, en los mercados, en el templo, allí donde hay una necesidad, ¿no? En la calle. Fijaros. Dice Mateo 9:35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Eso es un ejemplo que tenemos que ir, ¿no? A predicar por todas las ciudades, por aldeas, por las casas, allí donde haya una necesidad, donde reinen los huesos muertos, allí donde tenemos que ir, ¿no? Y con esta visión de que Dios le llevó al profeta, Dios le enseñó al profeta que no se puede ministrar o predicar de lejos a esa gente. Por mucho que demos buenos sermones y que yo dé aquí un sermón ungido por el Espíritu, la gente que está ahí afuera, que está en el valle de los huesos secos, no lo van a oír, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir donde está esa gente. De lejos no se puede predicar a esas personas. De lejos no se puede servir a esas personas, ¿verdad? De lejos no se puede escuchar las necesidades del pueblo. Necesitamos ir allí donde está la pareja en conflicto, en problemas. Necesitamos ir donde están los jóvenes con problemas, con vicios, ¿no? Donde están los enfermos o los presos. Donde está la familia desorientada, ¿no? Y sin incentivos en la vida. Allí donde tenemos que ir. Esos son los valles de los huesos secos, ¿verdad? Tenemos que salir allí donde están esos valles. Lastimosamente, con el paso de los años, nos hemos acostumbrado a un ritmo de vida muy cómodo, ¿no? Que especialmente incluye las 4 paredes de la iglesia. Venimos los domingos, nos ponemos elegantes, nos peinamos bien y nos venimos y aquí estamos cómodos. Y nos conformamos con esto. Y eso de verdad es una pena, es una tristeza, porque hay mucha necesidad. Están el valle, esos valles, están esas plazas. Nosotros tenemos que ir a 100 metros de aquí y ahora mismo está esa plaza llena de huesos secos, de personas que necesitan a Cristo, de personas sin esperanza, personas que no tienen ganas de vivir. Y nosotros estamos aquí muy cómodos, ¿verdad? En la iglesia de las 4 paredes, con esta moqueta que nos ha quitado el frío, pero la necesidad que impera hoy en día es poder salir a esas calles, ¿verdad? Muchas veces creemos que por compartir un versículo en las redes sociales ya estamos cumpliendo con la gran comisión, No, si a mí me leen en medio mundo, gloria a Dios, no es malo publicar un versículo en las redes sociales, no es malo ni mucho menos, pero no es lo que hay que hacer.
Eso está bien y hazlo. Yo te animo a que compartas en las redes sociales versículos de la Biblia. Pero, hermanos, eso es uno de los muchos medios que Dios utiliza, ¿no? Pero la verdadera necesidad está en las calles. Y eso Jesús lo sabía muy bien, ¿verdad? Fijaros en Juan 11, en el capítulo 11 y en el versículo 18, a Jesús le avisan de la muerte de Lázaro. Y él estaba como a 3 kilómetros. ¿Y qué hizo Jesús? No hablar con el pastor de allí, que está más cercano a él, ¿no? No, Jesús se desplazó esos 3 kilómetros y fue allí, porque allí había muerte. ¿Y fue a qué? A dar vida. A dar vida. Es el trabajo que hacía Jesús y Jesús lo sabía. Y nosotros, decíamos otro día, que tenemos que ser imitadores de Jesús. Esa es la primera cosa que Dios le mostró al profeta, la necesidad de dar vida a esos huesos. La segunda, el texto nos presenta un gran recurso, porque el Señor no nos deja solos, hermanos, ni mucho menos. El Señor nos da sus mejores recursos, sus mejores herramientas. Dice que el profeta descendió al valle de esos huesos, pero no fue solo. No descendió en sus propias fuerzas, ni fue con sus herramientas ni nada. No predicó en la carne ni con su sabiduría humana. Él fue allí, ¿cómo fue? Guiado por el Espíritu Santo, por la mano de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Dice en el versículo 1 que hemos leído, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle. Me llevó en el Espíritu. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, para que ese trabajo, ese esfuerzo que vamos a hacer, esa obra vamos a hacer, tenga resultados, ¿verdad? Es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos bajo la guianza del Espíritu, ¿verdad? ¡Aleluya! Vamos a ir al libro de Hechos para ver un ejemplo. El libro de Hechos, capítulo 16. Y aquí hay una historia que nos va a aclarar mucho cuando hagamos este trabajo, porque lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a salir a esos valles, ¿no? Vamos a salir a esas plazas, a esos barrios, a esos parques donde hay esos valles de huesos secos. Pero vamos a hacer todos. Dice el Hechos 16, a partir del versículo 6, bueno, en el 9. No, en el 6, vamos a leer el 6, para entrar un poco en contexto. Dice la palabra, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Está hablando al apóstol Pablo. Dice que atravesó Frigia y la provincia de Galacia y le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ¿no? Qué contrariedad, ¿no? Aleluya. Dice que le fue prohibido hablar la palabra de Dios, ¿no? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió otra vez. No estaría hablándole otra persona que no fuera el Espíritu Santo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y entonces dice, y se le mostró en el versículo 9 a Pablo una visión de noche. Dice, un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice que cuando vio la misión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Mirad, el Espíritu Santo prohibió a Pablo entrar en Asia a predicar la palabra, ¿no? En este lado de esa provincia será Asia, y no, y podemos verlo como una contradicción. Pero no, él fue obediente y se dejó guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo importante. Aunque parezcan cosas raras, que nos parezcan cosas raras, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ya hablamos el otro día que Dios hace cosas muy raras. Dios de pronto te dice, coja a tu hijo único y llévale para sacrificarle. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Y así muchas cosas. Dios hace las cosas muy raras, ¿no? Y esta fue una de ellas. Esta le dijo a Pablo, no prediques ahí, y obedece. Y él obedeció, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque Pablo se dio cuenta de que en Macedonia había un valle de huesos muertos. Y él se dejó ser llevado por el Espíritu Santo a Macedonia, porque él sabía que allí había gran necesidad. ¿Y sabéis también por qué? Porque Macedonia era la puerta que le abría para entrar a predicar el Evangelio a Europa. Y por eso el Espíritu Santo le dijo, no, vete a Macedonia, porque esa es la puerta que le abría a Pablo para entrar en Europa. Y el otro día también aprendíamos un versículo que decíamos que teníamos que tener presente siempre en nuestra vida cuando salgamos de casa. ¿Verdad? En Colosenses 4:2 decía que tenemos que orar cada día, cada momento, cuando nos vayamos de viaje, cuando salgamos al mercado, cuando llevemos a los niños al colegio, cuando vayamos a trabajar, hacer esa oración. Señor, ábrenos esa puerta para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Y esa es la oración que hizo Pablo y el Señor le abrió esa puerta para ir a Europa a predicar el Evangelio. Qué importante es dejarse llevar por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice en Juan 16:13, dice, pero recibiréis... No, perdón. Sí, 17 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Jesús nos prometió que el poder del Espíritu Santo nos ayudaría a todos nosotros, a sus seguidores, a difundir el mensaje del Evangelio en todo el mundo. Dice en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 8, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es importante, muy importante. La segunda cosa, esta es la primera cosa que hemos dicho, que tenemos que ir allí donde haya necesidad, porque los que están necesitados no van a venir a la iglesia, desafortunadamente. Tenemos que ir nosotros, ¿verdad? Y tenemos que ir siempre guiados por el Espíritu Santo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que tenemos que hacer para que vivan esos huesos es que se requiere una visión cercana. Se requiere vivirlo de cerca, esa necesidad. En el versículo 2 de Ezequiel, vamos a ir otra vez al capítulo 37 y al versículo 2. Dice la palabra de Dios, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. El Señor llevó al predicador al lugar donde había necesidad, ¿no? Pero no le dejó allí, no. Nos dice el texto que le hizo pasar alrededor, le enseñó verdaderamente la necesidad que había. Alrededor quiere decir que fue mirando cada rincón, le llevó por todo el valle, le hizo pasar por todo el valle, ¿no? ¿Y esto qué pasó? Que esto le dio al profeta una visión de la verdadera necesidad que había allí, de la verdadera necesidad. Estuvo viendo todo aquello, todo el valle, ¿no? Toda la escena, toda la necesidad que había. ¿Por qué? Porque le hizo pasar alrededor de todo, él vio todo aquello, ¿no? Mirad, con mucha frecuencia estamos oyendo por ahí que hay en muchos sitios, no sé cómo decirlo, no quiero tampoco faltar nada, ¿no? Pero en muchos púlpitos estamos viendo o estamos oyendo que hay grandes visiones, ¿verdad? Todo tipo de experiencias sobrenaturales, pero eso lo estamos viendo en los púlpitos, ¿no? Desde la radio, desde las televisiones, ¿verdad?
hay gente que comparte que han tenido grandes sueños, que tienen grandes sueños, pero ¿sabéis qué pasa? Que toda esa gente no bajan al Valle de los Huesos Secos. Lo tienen, pero no bajan al Valle de los Huesos. No van a la plaza, no van a los parques, no van a los barrios conflictivos, no van ni tan siquiera a las prisiones ni a las cárceles. Y tienen grandes visiones, grandes sueños, ¿no? Y ellos se lo pierden, porque ¿no saben ustedes los beneficios que traen ir a esos sitios? Yo os lo voy a compartir. Amén. Al hermano que fue allí, al profeta, no le contaron la necesidad que había en el valle, no le hicieron un informe, ni le hicieron un estudio de todo, ni le presentaron un anigrama de todo lo que había que hacer. No, él lo vio de primer grado, él vio la necesidad que había, no hacía falta que le contara a nadie nada, ¿verdad? Con espanto y asombro el profeta observa que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Secos porque eran personas que estaban muertas, aunque no físicamente, pero sí muertas, ¿verdad? Secos porque practicaban toda clase de pecados. Esas personas que están por ahí practican toda clase de pecados, de verdad, y pecados muy fuertes, muy fuertes, tales como ocultismo, brujerías, mentiras, lujurias, lesbianismo, homosexualismo, drogadicción, alcoholismo, temas muy fuertes. No son pecadillos, son pecados, pecados. Hermanos, en la visión cercana, el estar cerca de la necesidad, aquella del que brota del contacto con la gente, es la que produce en el corazón de las personas ese anhelo de ayudarles. Si tú no ves la necesidad, por mucho que te cuenten, tú no vas a poder ayudarles. ¿Cómo le vas a ayudar si no estás en contacto con esa necesidad? ¿Verdad? Mirad, esta mañana preparando esto me vino una historia a mi corazón que hace ya bastantes años. Hace ya años, ahora quizás 20 años, había una droga en Europa que estaba matando a un montón de gente. No sé cómo se llama, no lo recuerdo, pero era algo así como anestesia para los caballos, para los animales, para animales grandes, como anestesia. Entonces, ese medicamento la gente se lo inyectaba y se quedaban, y a mí me contaron historias de eso, sobre todo estaba por la parte de Italia, los países balcánicos y por ahí estaba. No sé si llegó a España, creo que llegó a España también. Y a mí me contaban cosas de esa droga y la gente que eran zombies, pero zombies vivos, ¿no? Y bueno, pues yo me hice una idea de lo que era todo aquello, pero Dios me regaló un viaje por todos esos países. Y cuando llegué a Italia, y allí en la plaza, enfrente una plaza que había de la estación central en Milán, cuando lo vi aquello, no tiene nada que ver con lo que me habían contado. Aquello era asombroso, eso era un valle, pero de huesos secos, no sequísimos. Era terrible lo que yo vi aquello. Nunca me lo podía haber imaginado, hermanos. Y mira que había visto cosas en Madrid, porque en Madrid también había barrios tela, pero no tiene nada que ver con lo que yo conocía. Lo que yo había allí en Milán, en esa plaza, fue terrible, terrible. Hoy en día también está ocurriendo igual con otras drogas que están sacando por Estados Unidos, que está pasando igual, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a conocer, lo podemos oír por la radio, por la televisión, pero la única forma es ir allí al Valle de los Huesos Secos. Y eso es lo que hizo el profeta. El bajar allí, el estar en contacto, él vio la necesidad que había allí. Él se dio cuenta de la necesidad y pudo ayudarle, ¿no? Otra cosa, otro privilegio que tiene bajar al valle es que nos muestra la condición de esas personas, ¿no? Dice que no solamente faltaba vida, no solamente les faltaba vida, sino que vivían en una confusión total y un caos total, ¿verdad? Y sabéis lo que significa confusión, inestabilidad, agitación,
perturbación, fuera de control. Así están esas personas que están allí, ¿verdad? En esa confusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alejamiento de Dios nos produce esa confusión, ¿no? ¿Y sabéis por qué? Porque el consumo que hace esas personas de toda clase de creencias, ¿verdad? Menos de Dios, en lugar de alimentarles, les consumen y les convierten en huesos secos. Por eso nosotros tenemos que salir y hablarles la verdad, hablarles del Evangelio, hablarles y decirles que hay un Dios vivo, un Dios real que les puede sanar, que es verdadero, que lo estamos escuchando cada día, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó al profeta? Que al ver la magnitud del problema y las condiciones de huesos secos, él vio cómo podía ayudarles. Él sabía de primera mano lo que tenía que hacer. Y eso nos lleva a la tercera cosa que tenemos que hacer para que vivan esos huesos secos. Y es predicarles ¿el qué? La palabra de Dios. Predicarles el Evangelio. Ya hemos visto la necesidad, hemos bajado al valle de los huesos secos, hemos bajado guiados por el Espíritu Santo, hemos visto la magnitud de la necesidad que hay, hemos visto que están confusos, que están hechos polvo, y entonces ahora tenemos que predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque nosotros podemos decirle muchas cosas bonitas, pero nuestras palabras, lo que tiene poder es esto, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a cambiar la vida. Y si no, lo van a ver ustedes. Versículo 7 de Ezequiel 37. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿Por qué pasó que se juntó el hueso con su hueso? Porque profetizó, porque predicó la palabra de Dios, el profeta, ¿no? Y aquí en este texto hay una verdad extraordinaria. Cada vez que se predica la palabra de Dios a los huesos secos, hay un movimiento interno, ¿verdad? Solo esa palabra de Dios que es viva y eficaz, ¿verdad? Tiene el poder de producir un sacudimiento fuerte en la mente y en el corazón de las personas, ¿verdad? Cuando tú le hablas a las personas de la palabra de Dios, la palabra no vuelve nunca vacía, nunca, ¿verdad? La palabra de Dios hace que esos huesos muertos se organicen. En esta escena podemos ver el primer síntoma de vida de estos huesos. Cuando el profeta dice que levantó la voz y dijo, oíd, huesos secos. Dice que se despertaron y comenzaron a juntarse unos con otros. Comenzaron a hacer un desplazamiento en aquel valle, ¿no? Cada hueso comenzó a buscar a los demás ¿para qué? Para que conformar un cuerpo. Y así es como trabaja la palabra de Dios, hermanos. Así es como trabaja la palabra de Dios. Lo que está muerto, Jesús, el Evangelio, da la vida. Cuando Jesús le habló, se fue a Betania, allí donde su amigo Lázaro, en Juan 11, del 38 al 41, ¿qué hizo Jesús? Dijo, Lázaro, ven fuera. Jesús le habló a un cuerpo muerto, aunque estaba muerto, ¿no? Pero ¿cómo le habló? Como si estuviera vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios da vida a lo que está muerto. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:17, dice, creyó en el Dios que da vida a los muertos. Y muchos de aquí, de los que estamos aquí hoy en día, somos testimonios de esto, de que un día nosotros estábamos en ese valle de los huesos muertos y alguien se acercó y nos predicó la palabra de Dios, y pudimos pasar de esa muerte a la vida. Mirad, vamos a ir al libro de Hechos, porque quiero dar el valor que tiene a la palabra de Dios, porque muchas veces parece que somos nosotros que lo hacemos tan bien
que somos tan majos, que ayudamos tanto y no somos nosotros, y que Dios nos libre de creernos algo. Es la palabra de Dios, hermano. Por eso aquí en esta iglesia se hace tanto hincapié en que leamos la Biblia, en que vengamos a los estudios, que vengamos a los seminarios bíblicos, que vengamos a todas las actividades que se hacen. ¿Por qué? Porque queremos que crezcan ustedes en la palabra de Dios, no en lo que en algo, en nuestras enseñanzas o lo que yo crea. Mirad, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, y a partir del versículo 14, comienza la historia del primer discurso que dio Pedro. Y Pedro fue a un valle de huesos secos. Dice en el versículo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Entonces se puso a hablar a los judíos y a todos que habitaban en Jerusalén. Eran personas que no conocían a Cristo. Eran personas, los judíos no creían en el Mesías, no creían en Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Que Pedro se puso allí a predicarle. ¿Pero qué les predicó? Pues lean la palabra de Dios. Mirad, en el versículo 16, y resumiendo un poco la historia, lo primero que les compartió lo que decía el profeta Joel, del 16 al 21. Dice que primero les predicó eso, les contó más. Esto os he dicho por el profeta Joel. No les dijo, no le dio testimonio, no les dijo, mirad, yo un día rechacé a Cristo, pero luego Cristo me cambió y pude confesarle y pude amarle. No dio su testimonio, que no está mal. No, le habló de la palabra de Dios. Dice en el versículo 16, mas esto él lo dicho por el profeta Joel. Pero no solamente eso, sino un poco más para adelante, en el versículo 22 y 24, les habla de la muerte y la resurrección de Cristo. Les habla del evangelio, del milagro, de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, muriendo por todos nosotros, pero que no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Versículos del 22 al 24. Pero no solamente eso, en el versículo 25 les compartió un salmo del rey David. El Salmo 16, del 8 al 11, le compartió. Todo palabra de Dios. Todo palabra de Dios. Por eso es importante que leamos la Biblia, que nos metamos en ella, que tengamos un tiempo de devocional cada día aprendiendo, que vengamos a los seminarios que se imparten en la iglesia, que vengamos a los estudios, que venga. De verdad, os invito a sacar tiempo de donde podáis, ¿verdad? ¿Y qué pasó con toda esa palabra de Dios? ¿Qué pasó? Pues vamos hasta el versículo 36 y seguía Pedro hablando, dice, sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así terminó su sermón, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues que la palabra de Dios, hemos dicho que es viva y eficaz y que siempre da resultado, ¿no? Y aquí también se empezó a juntar hueso con hueso, tendón con tendón. Seguimos, versículo 37. Dice, a oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, el remate, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es importante predicar la palabra de Dios. Por eso el profeta no bajó allí predicando su experiencia, ni su sabiduría, ni nada de eso. Bajó predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hizo efecto, ¿verdad? Ahora, vean ustedes algo importante. Hay un cambio ahora ya en el Valle de los Huesos.
están reunidos, pero no tienen vida todavía. Se ha juntado carne con carne, tendón con tendón, se han formado un cuerpo, pero están sin vida. Y la cuarta cosa que tenemos que hacer es el remate final. Tiene que venir el que tiene poder, tiene que venir el que hace la obra, que no es otra que el Espíritu Santo. Versículos 9 y 10. Ya terminamos. No se me duerman. Versículos 9 y 10. Y me dijo, otra vez, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre. Pues bueno, mira, un poquito antes leemos, dice, el versículo 8, dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Que ese me le he comido ese versículo, perdón. Les pido perdón, ¿eh? Y entonces en el versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu. Si no tienen vida, no tienen el Espíritu, pues profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Mira, es posible que el profeta quedó asombrado cuando vio que la palabra profetizada llegó solo hasta convertir los huesos secos en cadáveres, ¿no? Pero el trabajo de Dios que hace no es a medias. Dios no hace las cosas a medias, hermanos, no. Entonces, ¿qué pasa? Que anima al profeta a que siga orando. Siga orando, sigue predicando de la palabra de Dios, ¿no? Y le dice lo que tiene que hacer, profetiza al Espíritu, profetiza, dijo, hijo de hombre. ¿Y qué hizo el profeta? Así lo hizo, ¿no? Obedeció al Señor, predicó esta nueva palabra y entonces dice que entró el Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Mirad, el mensaje del Evangelio no puede estar completo, hermanos, hasta que no se vea vida donde ha habido muerte. Nunca, nunca. Mirad, cuando Dios creó al mundo, en Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Pero el Espíritu de Dios, ¿qué hizo? Dice que se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y en el versículo 7 dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y él fue el hombre un ser viviente. Fijaros, del polvo de la tierra dice que el Señor sopló, le dio aliento de vida y pasó a ser un hombre, un ser viviente, ¿no? Y Dios hizo dos cosas al crear al hombre, hermanos, de este versículo. Hizo dos cosas. Primera, Dios creó al hombre. Y la segunda, Dios le dio vida. Dice que sopló aliento de vida en la nariz de Adán y le dio vida, ¿no? Entonces, ¿qué es el aliento de vida? ¿Qué es el aliento de vida? ¿Qué es lo que da vida a lo que está muerto, verdad? ¿Sabéis lo que es el aliento de la vida? El aliento de vida es la vida y el poder de Dios que nos da al hombre, que nos da. Ese es el aliento. Cuando Dios nos da la vida y nos da ese poder, ese es el aliento de Dios. Cuando Dios levanta al hombre o a la mujer, le da un soplo del Espíritu para que pasen de la etapa de cadáver a una nueva vida. Cuando el Espíritu de Dios llena, levanta al muerto, no importa en qué condición te encuentres, Dios levanta, estés como estés, ¿no? Tenemos la promesa de Dios, de la palabra de Dios, que si ella es predicada bajo la unción del Espíritu, esos huesos van a tener vida, porque
van a tener el soplo de Dios. Van a tener ese soplo de Dios. Cuando Dios creó al hombre, pero le dio vida ¿cuándo? Cuando le dio ese soplo de Dios. Entonces ahora podemos contestar a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Vivirán esos huesos? ¿De quién depende, hermanos? De la iglesia, de nosotros, ¿verdad? El profeta respondió, tú lo sabes. ¿Qué le pasaba al profeta? ¿Qué contestación, no? Tú lo sabes, no se atrevió como ustedes han atrevido a hacerlo. Ahora, sé quién ha dicho que la iglesia, le voy a tener en cuenta, a ver si es verdad, Ezequiel no tenía mucha esperanza en los huesos, pero tenía esperanza en Dios, que eso es lo importante. Nosotros podemos ir a esa plaza y decir, aquí no se ve mucho color, pero confiamos en Dios, por eso vamos, ¿no? Ezequiel no asumió el saber lo que Dios quería hacer con los huesos, no sabía muy bien, pero Ezequiel confiaba en que Dios sí lo sabía, y eso es lo que hizo, Eso es lo que hizo a Ezequiel bajar a ese valle de los huesos. Hermanos, es importante, porque es nuestro trabajo y tenemos que tener cierto temor de Dios, porque es nuestra obligación, es un mandato que el Señor nos dejó. Nosotros somos ese profeta que habla esta historia. Nuestra obligación, nuestro trabajo es ir a predicar a esos huesos, ¿sabes? Y no me vengas diciendo de que tú es que te cuesta trabajo y que la Biblia y que no sabes. Prepárate, lee la Biblia, estudia la Biblia, prepárate, porque quizá algún día Dios te lo demande. Yo sé que es muy cómodo venir a los cultos los domingos y predicar y escuchar, pero a lo mejor es tiempo, este tiempo, no a lo mejor, seguro es tiempo de que salgamos a ese valle de los huesos muertos a predicar la palabra de Dios. Mirad, Dios no solamente permitió que estos huesos secos tuvieran vida, sino que no pudieran pararse. Eso significa que ellos caminaron, saltaron y hablaron, ¿verdad? Y lo podemos ver porque dice en el versículo 10, dice, y profeticé como habían mandado, y entró en espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. O sea que estuvieron, caminaron, saltaron y hablaron, ¿no? Pero no se quedó allí solamente esto. No se quedó solamente, hay un matiz ahí importante en el último párrafo de este versículo 10. Dice, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Eso es lo que hace Dios con las personas restauradas por su poder. Las hace guerreros auténticos, guerreros, de Cristo, personas dispuestas a entregar su vida por la obra de Dios. Eso es lo que hace con las personas que experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas, que tenemos esa carga, ese deseo de que la gente conozca, no para llenar la iglesia, sino para que sean salvos, para arrebatarles esas vidas, esas almas de las manos del diablo. Esas personas están perdidas de verdad, sin esperanza. Es hora, hoy es hora. Por eso se va a estar todo este mes, no, este mes ya se termina, el mes que viene. Se va a estar predicando sobre el evangelismo. Vamos a ir ahí comiendo todo el mes. ¿Para qué? Para que empecemos el año 2024 yendo a esos valles de huesos secos, pero como la iglesia, cantando, alabando a Dios, glorificando a Dios, hablándoles del evangelio, para que esas personas un día puedan pertenecer al ejército de Cristo. Entonces, hermanos,
resumiendo ya, hemos dicho pues que para que vivan los huesos hay que ir allí donde ellos moran. Hay que tener una visión cercana. Se requiere de una palabra viva y eficaz, ¿no? Pero sobre todo para que esos huesos tengan vida, tienen que venir el Espíritu Santo, tiene que estar el Espíritu Santo en las personas, ¿verdad? Tienen que soplarles ese aliento de vida que solamente proviene del Espíritu de Dios. Para lograr todo esto, solamente lo podemos hacer bajo la obra del Espíritu de Dios, hermanos. Y ahora viene la pregunta que les quiero hacer a ustedes en esta mañana. ¿Quieren ustedes dejarse guiar y llevar por el Espíritu de Dios? ¿Están listos para que Él nos mueva de nuestra comodidad y nos traslade al valle allí donde hay gente que necesita vida? ¿Cuál será nuestra respuesta hoy? Ya la he oído, ¿no? Gloria a Dios. ¿Vamos a bajar a ese campo de huesos secos o nos vamos a seguir quedándonos en estas cuatro paredes? ¿No? Recuerden que el llamado es a toda la iglesia, a toda la iglesia. Dice Mateo 28, del 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id es un imperativo, es una obligación, no es si tenéis ganas o si queréis o si tenéis tiempo, no. Id, imperativo, es una orden, una imposición para todos los creyentes, para que bajemos al valle de los huesos secos. Dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hoy y mañana. No, todos los días, hermanos, hasta el fin del mundo. Que Dios os bendiga y que este deseo y este anhelo que Dios ha puesto en sus corazones se vean cumplidos. Nos ponemos de pie.